A ver, en el mundo del deporte hay leyendas, ¿no? Pero luego están los que llegan y cambian las reglas del juego por completo. Los que nos demuestran que lo que creíamos imposible, pues no lo era tanto. Y bueno, esta es la historia de uno de ellos. Y no, de verdad que no es una exageración. Estamos hablando de Eliud Kipchoge, un tipo que no solo corrió más rápido que nadie en la historia, sino que rompió una barrera que, miren, la ciencia y los expertos decían que era literal imposible para un ser humano. Pero, ¿cómo es que alguien de una aldea súper pequeña en Kenia llega a ser una leyenda mundial? Para entenderlo, pues hay que irnos hasta el principio de todo, a su historia, desde sus inicios humildes hasta que llegó a la cima. Y todo empieza aquí, en el Valle del Rift, en Kenia, que para que se den una idea, es como la cuna de los mejores corredores de fondo del planeta. Y aquí pasa algo que le cambia la vida. Patrick Sang, que ya había sido medallista olímpico, se encuentra con un Kipchoge de apenas 16 años. Y no solo vio a un chavo con talento, no. Vio algo más, una disciplina de hierro, una concentración que era casi de un monje. Él fue quien tomó a este chico que corría kilómetros para ir a la escuela y lo convirtió en un atleta con un objetivo claro. Y así, sin más, empezó una de las mancuernas más exitosas que ha visto el deporte. Ahora, antes de que se convirtiera en el rey del maratón, del asfalto, Kipchoge ya era una bestia en la pista, en el tartán. Y su ascenso fue, de verdad, rapidísimo. A ver, imagínense esto. Tiene 18 años, es su primer mundial y se enfrenta a los dos monstruos de la época. Y les gana. Nada más y nada menos que a Kenenisa Bekele e Hicham El Guerrouj. O sea, fue como si un novato llegara y le ganara al campeón. Desde ese momento quedó claro que este tipo no venía a participar, venía a dominar. Pero bueno, hasta para los más grandes, el camino tiene sus baches. Después de casi 10 años en la cima, le llegó un golpe durísimo. Un mal resultado lo deja fuera del equipo para los Olímpicos de Londres 2012. Y para muchos, una cosa así hubiera sido el final de su carrera, ¿no? Así que la pregunta estaba ahí. ¿Podría levantarse de esto? ¿O iba a ser otra de esas promesas que se apagan? Pues lo que hizo después fue lo que lo convirtió en leyenda. Lejos de retirarse, Kipchoge hizo algo increíble. Dijo, ok, se acabó la pista, y cambió el tartán por el asfalto. Se puso una nueva meta, conquistar la distancia más brutal de todas. Y chequen este número, 2 horas, 5 minutos, 30 segundos. Ese fue su tiempo en su primer maratón, en Hamburgo, en 2013. Y no es que solo haya ganado, Lo hizo con uno de los tiempos de debut más rápidos de la historia. La señal era clarísima. Este hombre había nacido para correr maratones. A partir de ahí su dominio fue total. En los siguientes años era prácticamente imposible ganarle. Se llevó Chicago, Londres, Berlín, los maratones más importantes del mundo. Se convirtió en el mero mero, y todo culminó con su primer oro olímpico en Río. Parecía que ya lo habían logrado todo, ¿no? Pero le quedaba un último reto, una montaña que nadie había podido escalar. Y hablamos del santo grial del atletismo. Correr un maratón. Esos 42.195 kilómetros en menos de 2 horas. Una locura. Algo que los científicos decían que era casi imposible. Para intentar esta hazaña, Nike armó todo un proyecto llamado Breaking Two, un experimento que costó millones. Esto no era una carrera normal, Era más bien un laboratorio. Controlaron absolutamente todo. Una pista súper plana, un equipo de corredores de élite que le iban marcando el paso y cortando el viento, y unos tenis con una tecnología de fibra de carbono que eran como resortes. Vaya, era la ciencia y la tecnología luchando contra el tiempo. Y en ese primer intento se quedó a nada, por 26 segundos. Pero eso no fue una derrota, para nada. Fue la prueba de que sí se podía. Así que 2 años después, en Viena, en otro evento llamado Ineos 159, lo volvió a intentar. Y entonces llegó el momento que hizo historia. En los últimos metros, con una sonrisa en la cara, Kipchoge cruza la meta. 1 hora, 59 minutos y 40 segundos. Lo había logrado. Por primera vez, un ser humano corrió un maratón en menos de 2 horas. Y sí, ok, no fue un récord mundial oficial por todas las ayudas que tuvo, pero el mensaje fue clarísimo para todo el mundo. Los límites, al final, están para romper. Pero la historia de Kipchoge no se queda solo en los números y las medallas. Su legado va mucho más allá. Se trata de su forma de pensar, de su filosofía. Y es que los números son una locura. 2 medallas de oro olímpicas en maratón. Rompió el récord mundial oficial no una, sino 2 veces. Y claro, fue el primer y único ser humano en bajar de las 2 horas. Su currículum es tan impresionante que la pregunta de si es el más grande de la historia, pues como que se responde sola, ¿no? Pero incluso las más grandes leyendas son humanas. Y los últimos años de su carrera nos mostraron un lado mucho más vulnerable. Enfrentó problemas que iban mucho, pero mucho más allá de una simple lesión.
Después de la terrible muerte de Kelvin Kiptum, otro corredor increíble, Kipchoge fue víctima de una campaña horrible en redes sociales. Empezaron a acusarlo de cosas falsas, recibió amenazas y esto lo destrozó. Él mismo contó que perdió al 90% de sus amigos, que tenía miedo por su familia. Toda esa carga, más una lesión, hicieron que tuviera que abandonar su último maratón olímpico en París. Fue un golpe de realidad muy duro. Hasta los más fuertes sufren. Y a pesar de todo eso, su mensaje principal sigue resonando con una fuerza increíble. Su famosa frase, "Ningún humano está limitado", no es solo para una campaña de publicidad. Es de verdad la filosofía que ha seguido toda su vida. La idea de que las barreras, tanto las físicas como las que tenemos en la mente, están hechas para romperse. Al final, la historia de Eliud Kipchoge nos deja pensando. Porque al demostrar que lo que todos creían imposible en realidad se podía hacer, no solo cambió el atletismo para siempre. Nos dejó a todos con una pregunta mucho más grande, ¿no creen? Después de esto, ¿cuál es el siguiente límite? O mejor dicho, ¿de verdad existen los límites para el ser humano?